Volvió con la maleta llena de contratos firmados, con un reloj que costaba más de lo que su padre había ganado en 10 años, y con la certeza cómoda de que el éxito podía comprar casi todo. Lo que no esperaba comprar era la dignidad de su madre. El auto importado chirrió al frenar. El portón de la casa, ese portón que siempre golpeaba con orgullo al cerrarlo, crujió como si ajarase en un viejo libro. Tiago bajó, ajustó la corbata, aspiró el aire caliente de la tarde, y antes de cruzar el jardín impecable, vio una mano temblorosa sobre la reja. Sobre la acera, a pocos pasos de la puerta principal que siempre había tenido un brillo ordenado, doña Margarida hablaba con la vecina, la voz temblorosa, sosteniendo un tazón de aluminio donde apenas quedaban migas. La escena le atravesó el pecho con una violencia inesperada. El eco de su propia risa en cenas de negocios, de brindis por metas cumplidas, se volvió ris. Por un segundo su mente trató de conjurar cualquier explicación que lo absolviera. Un día de mala racha, una visita ocasional, una confusión. Pero la mirada en el rostro de su madre, esa mezcla de vergüenza y resignación, no encajaba con las excusas que a menudo daba a sí mismo. Ella, que antes le había puesto vendas en las rodillas y guardado su lonchera en la mochila escolar, ahora inclinaba la cabeza y pedía, no por orgullo ni por capricho, sino por necesidad. Doña Margarida lo reconoció en el instante en que Tiago se acercó. Su cuerpo, pequeño y encorvado por los años, se tensó. Intentó enderezarse, como si la posición fuera a reparar algo de su situación. Sus manos escondieron el tazón con un gesto casi ceremonial. La vecina, doña Nair, apretó una mano sobre la suya, como quien ofrece un escudo discreto. «Tiago», dijo ella con voz apagada, una mezcla de alivio y dolor. «Hijo». Él no pudo sostener la compostura. Todo lo que había acumulado, los aviones, los hoteles, las conversaciones que ahora sonaban vacías, se estrelló contra esa imagen mínima, su madre pidiendo alimento. No hubo saludo, no hubo protocolo. Le fue suficiente ver sus ojos para que el aire se volviera tenso y salado. Entraron en la casa y el contraste fue brutal. Por fuera el jardín parecía el set de una revista. Por dentro la cocina era una especie de caparazón hueco. La encimera estaba limpia hasta el brillo, pero la nevera, cuando Tiago abrió su puerta, tenía apenas un frasco viejo de conservas y una botella de agua. No había los olores sustanciosos que recordaba de la infancia, ni el sonido de una olla, solo un silencio que hacía eco. Se sentó frente a su madre en la mesa pequeña, la madera apenas gastada por las manos que la habían tallado. No hubo reproches inmediatos. Su voz, cuando emergió, fue más cercana al pedido que al mandamiento. «Mamá, ¿qué está pasando?» Ella bajó la mirada. Sus dedos juguetearon con el borde del tazón, como si escondieran algo que no supiera nombrar. «No, no quiero avergonzarte», susurró. «Solo pedí un poco, para no dormir con el estómago vacío». Tiago sintió el mundo desmoronarse de una manera que no había previsto. La pregunta que nació no fue solo por el hambre, fue por la ausencia que su éxito había permitido. ¿Cómo había llegado a eso? ¿En qué momento la distancia entre su vida y la de ella se había vuelto un abismo donde la dignidad se perdía? No tardó en aparecer la figura que cerraría ese primer capítulo de su conmoción, Natalia, su esposa. La escucharon entrar con pasos medidos, con ese andar de quien cree ejercer control sin levantar la voz. Se aproximó con expresión de asombro fingido, como si la escena en la puerta fuera una sorpresa grotesca en el guión de su día. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Natalia, con una calma que olía a cálculo. Tiago se irguió, la rabia y la pena mezcladas en un mismo nudo. «¿Cómo que qué pasa? Mi madre está pidiendo comida en la calle». La palabra «pidiendo» resonó como una acusación. Natalia clavó la mirada en doña Margarida, luego en Tiago, y su rostro permaneció sereno, casi impasible. «No lo entiendo», dijo. «Si ella necesitaba algo, lo habría dicho. Tú sabes que siempre la hemos ayudado. ¿Por qué saludarla así en la acera?» Su tono tenía esa peligrosa habilidad para convertir culpa en duda, para arrastrar a cualquiera hacia la inseguridad. Tiago quiso creerla, quiso creer que era un malentendido, que su ausencia había creado un eco mayor al daño real, pero la bolsa en las manos de Natalia, ligera, donde el silencio de la casa ya había hablado, y la manera en que evitó mirar la nevera abierta, le hicieron pensar en otras cosas. Las respuestas tardaron en llegar, como suelen hacer las verdades escondidas detrás de una vida que por fuera brilla. Natalia explicó que doña Margarida había tenido un mal día, que había salido a pedir ayuda a la vecina porque se le olvidaron algunas cosas,
que se trataba de un episodio puntual. Parecía una explicación suficiente para muchos. Para Tiago no lo fue. Bajo la superficie de su rabia existía un presentimiento. Alguien dentro de su hogar estaba rompiendo ese contrato tácito que es cuidar de los que nos dieron la vida. La conversación escaló. Natalia usó palabras como vergüenza, exposición. Insinuó que la escena deterioraba la imagen de Tiago. Fue hábil. Intentó girar el foco hacia la noción de qué pensarían los demás, cómo se vería la familia ante amigos y colegas. A cada argumento, Tiago percibía una presión más sutil, defender la apariencia en lugar de la verdad. «Yo cuido la casa», dijo ella, como si hablar de deber fuera a reemplazar la responsabilidad real. No dejaría a su madre así. Su voz buscaba convencer no solo a Tiago, sino a sí misma. La tensión fue aumentando hasta que la discusión, esa que comienza con preguntas y termina en acusaciones, se volvió un conflicto cerrado, cargado de reproches antiguos. Surgieron frases que se habían guardado por años, ausencias justificadas por trabajo, respetos que se habían confundido con distancias, decisiones tomadas por ambos que ahora parecían huir de las consecuencias. Tiago, sin embargo, no se dejó arrastrar por la pelea, no por prudencia, por algo más desgarrador. Quería pruebas, necesitaba saber si detrás de la fachada de la indiferencia había algo más concreto que la negligencia. Había una línea que no quería cruzar sin evidencia, la sospecha de que su propio patrimonio, la casa que había sido heredada y puesta a su nombre, se deshilachaba no por azar, sino por acciones deliberadas. Era una acusación que le daba náuseas admitir en voz alta, pero su instinto era el de actuar sin dramatizar. Cuando la discusión terminó por no llevar a ningún lado, doña Margarida, con la voz rota en algo parecido a un rezo, tocó la mano de su hijo. «Hijo, yo no quiero problemas», dijo. «Quiero comer y dormir sin frío». Esa confesión era una puerta abierta. Tiago la sostuvo con firmeza. No hubo reproches hacia la vecina, doña Nair, que los miraba con ojos que ya habían visto demasiadas cosas en la vida. Sus labios se movieron como si contara los años de su propia experiencia. «Ella vino a verme 2 días seguidos», dijo ella. «Pedía pan. Me contó cosas que me asustaron. Dijo que no había luz en la cocina algunas noches, que vendieron sillas que eran de la familia, que llegaron hombres a cargar muebles». Esa frase fue más que una pista, fue una chispa. Tiago la escuchó en silencio, guardando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas. No quería apresurarse, pero la urgencia crecía en su pecho. Las intuiciones se transformaban en preguntas directas y las preguntas en la búsqueda de pruebas. Había aprendido, en los negocios, que nada se resuelve con sentimientos cuando está en juego la integridad material que puede sostener a otros. Ahora, sin embargo, no se trataba solo de balances. Era la historia de una vida domesticada por alguien que, por razones que aún no entendía, había tomado el control para su propio beneficio. La vecina ofreció más, la vez que vio un repartidor con cajas, el día que notó falta de objetos en el porche, el rumor de recibos que no coincidían. No eran pericias, eran testigos silenciosos, datos humanos. Sin embargo, para Tiago, representaban el comienzo de algo que necesitaría confirmación. Necesitaba comprobar que aquellos muebles que extrañaban el salón habían sido vendidos, que las compras registradas en su cuenta no correspondían a lo que realmente había entrado en la casa, que la gestión económica no era solo desorden, sino apropiación. «No quiero que la señora se sienta peor», dijo doña Nair, «pero tampoco quiero que la vean así. Si no se hace algo, esto se repetirá». Esa tarde se convirtió en una acumulación de pequeñas revelaciones. En la habitación donde Tiago guardaba los documentos, esas carpetas con claves y cuentas que, hasta ese momento, había dado por seguras, encontró polvo sobre cajones que no debería estar. Abrió un archivador donde guardaba recibos, contratos, garantías, y notó huecos. No era el desorden de la vida familiar. Había una pauta, papeles que faltaban, facturas que no cuadraban. La sospecha dejó de ser una bruma para transformarse en una línea de investigación. Tiago llamó a su viejo abogado de confianza, el doctor Claudio Monteiro, con quien había trabajado en transfusiones financieras y desgranas de empresa. No para convertir la casa en un campo de batalla legal, sino para trazar un mapa que reuniera la verdad. Claudio le pidió calma, y con esa voz de quien ha visto demasiadas vidas en tribunales,
Sugirió pasos concretos: hablar con testigos, reunir extractos bancarios, revisar contratos de venta y, si era posible, obtener registros de entregas. Antes de la llegada del abogado, sin embargo, Tiago decidió hacer algo que por mucho tiempo había evitado. Fue a la cocina y vació los cajones. Buscó donde no le gustaba mirar. Encontró una caja con sobres, algunas facturas sin firma, un recibo de una venta de antigüedades con un nombre que no reconocía. En un rincón, un pequeño cuaderno con notas manuscritas que parecían ajustar cuentas. Hubo fragmentos que le dolían como bofetadas, números anotados con una caligrafía curvilínea que, tras un vistazo demasiado rápido, reconoció como la letra de Natalia cuando firmaba las listas de invitados de sus recepciones. La mezcla entre dolor y rabia le robó la respiración. La idea de que mientras él viajaba y construía, alguien en su propia casa manipulaba bienes y cambiaba la historia cotidiana para su provecho, lo encolerizó. No obstante, Tiago no era un hombre que respondiera con violencia. Si había algo que sus años en negociaciones le habían enseñado, era que la estrategia necesitaba pruebas. Llegó la noche con una sensación de fatiga que no era solamente física. Tiago no supo dormir. Recorrió los pasillos de la casa, observando fotos de cumpleaños en las paredes, retratos donde su madre aún lucía firme, recuerdos de una vida compartida que ahora le pedían reparación. Se preguntó por qué la distancia se había vuelto tan fácil de justificar. El trabajo, las prioridades, la creencia de que el dinero resolvía la ausencia. En algún punto, la culpa y la responsabilidad se enredaron hasta volverse una telaraña insoportable. Al amanecer, convocó al doctor Claudio. El abogado llegó con la calma metódica de quien sabe que las emociones no son pruebas y que la justicia precisa orden. Juntos revisaron extractos de cuentas, recibos incompletos y la lista de inventario de la casa. El abogado tomó notas mientras Tiago relataba con voz contenida lo ocurrido. No dio sentencias morales, formuló pasos. Entrevistas con vecinos, copia de movimientos bancarios, solicitud de registros de entrega de las empresas de mensajería de la ciudad, revisión de contratos de compraventa que pudieran explicar la desaparición de muebles. Necesitamos más que presentimientos, dijo Claudio con claridad. Testigos, documentos, algo que pueda mostrarse sin ambajes. Si hay irregularidades, hay que probarlas para proteger a la señora Margarida y para resguardar sus derechos. Fue entonces que doña Nair apareció en la sala con algo en la bolsa, una llave USB. La entregó con manos temblorosas, como quien da un objeto que puede cambiar el curso de un día. Un repartidor me dejó esto, explicó. No sé por qué lo guardé, pero pensé que tal vez serviría. Tiago la tomó con cierta incredulidad. En la pequeña memoria podía estar la verdad condensada en unos cuantos segundos de imagen, una entrega, una figura, una hora exacta. La posibilidad de que existiera esa evidencia llenó la habitación de una expectación extraña. Claudio conectó la llave a su laptop. No hubo ceremonias, solo el sonido del cursor, la pantalla que proyectaba una luz fría sobre los rostros tensos. Se reprodujo un video corto, un repartidor con el uniforme de una empresa conocida, llevando una caja a la puerta de la casa. La imagen, aunque breve, mostraba el timbre, la recepción del paquete por parte de una mujer que recibía la caja y la guardaba sin más testigos visibles. El ángulo no mostraba el interior, pero sí una secuencia. El repartidor esperaba unos minutos, tocaba el timbre, la persona recibía. Todo en un lapso que no encajaba con las compras declaradas. No era una sentencia, pero sí una pista potente. Ese fragmento cambió algo en Tiago. Dejó de sentirse un hijo ausente para convertirse en un custodio de pruebas. El rol de quien, en el nombre de una madre, debe enfrentar la ambivalencia del amor y la ley. No se trataba de destruir a alguien por rencor, se trataba de restaurar una vida. Natalia, al verse entre las sospechas, reaccionó con una mezcla de desprecio y precisión. Negó las acusaciones, se defendió con la elegancia calculada de quien ha manejado muchas críticas. Intentó apelar a la idea de que la familia debía mantenerse unida, que las disputas internas se resolvían en privado. En esa defensa, sin embargo, su voz traicionó pequeñas fricciones, titubeos, silencios que parecían contar otra historia. Las conversaciones posteriores fueron una sucesión de puertas cerradas y escrituras abiertas. Tiago solicitó copias de extractos bancarios y pidió a sus asesores que buscaran registros de ventas en portales locales, subastas y tiendas de antigüedades. Había que trazar un mapa de correspondencias entre objetos que faltaban y compradores que quizá no sabían el origen de lo que adquirían. Mientras la investigación tomaba forma, las grietas en la relación entre Tiago y Natalia se profundizaban. Ella amenazó, indirectamente, con medidas para proteger su posición en la casa.
Tiago, por su parte, comenzó a plantearse limitaciones de acceso, y con la asesoría de Claudio, habló de separar responsabilidades económicas para resguardar los intereses de su madre. No eran decisiones fáciles, implicaban romper convicciones, modificar contratos con fechas y enfrentar la idea de la exposición pública. En medio de ese proceso, Tiago vivió una de las confrontaciones más duras con su propia conciencia. Recordó noches en las que aceptó un viaje de trabajo en el lugar de una cena familiar, la excusa de «es solo una semana» que se convirtió en año tras año. Pensó en el tiempo que su madre pasó recolectando la ropa en perchas, en pequeñas reparaciones que ahora le parecían gestos heroicos. La culpa no buscaba paralizarlo, lo impulsaba a actuar con claridad. Conseguida la primera serie de documentos, Tiago y Claudio planearon el siguiente paso: hablar con el repartidor que aparecía en el video, confrontar a posibles compradores que hubieran adquirido objetos de la casa, y reunir testimonios formales de vecinos. Había que armar un archivo que sostuviera la verdad, pero que también protegiera la dignidad de doña Margarida. No faltaron noches de insomnio en las que Tiago imaginó peores escenarios: demandas, vinejas legales, la posibilidad de que las palabras fueran utilizadas en su contra. Pero debajo de ese miedo latía un propósito más nítido: la reparación. En una de las primeras entrevistas, doña Margarida lo sorprendió con una confesión que nadie esperaba. Sentados en la salita de visitas, ella tomó la mano de su hijo y con voz rota pero firme le dijo: «Hijo, no quiero que me quiten de casa, no quiero que me echen a un lugar que no conozco, solo quiero que me miren, solo eso». La petición fue simple y devastadora. No pedía restitución de bienes, ni condena, pedía presencia. Para Tiago, esa frase fue una de las pruebas más contundentes. El daño no era solo material, era la erosión de una relación, la suma de horas perdidas que el dinero no podía devolver. Los días siguientes trajeron confirmaciones y contradicciones. Un vecino recordó haber visto a un hombre con un camión llevar varias sillas, que luego fueron revendidas en un mercado de pulgas. Otra persona mencionó facturas con montos distintos a los reflejados en el banco. Cada pieza confirmatoria añadía peso a la investigación. Natalia mantenía una fachada de calma, pero las grietas en sus versiones comenzaban a asomar. Tiago se encontró en un lugar donde no quería estar. Debía vigilar la casa que aún compartía con su esposa. Instalar cámaras ocultas le parecía un acto de traición a la intimidad, pero la necesidad de proteger a su madre y a su patrimonio lo impulsaba a considerar medidas que nunca creyó necesarias. La tensión entre la privacidad y la justicia se volvió una cuestión moral cotidiana. En una mañana de lluvia, cuando las gotas golpeaban al alero con una cadencia triste, llegó a su poder una carpeta con recibos que, a primera vista, parecían oficiales. Sin embargo, al comparar fechas y firmas, Tiago detectó inconsistencias, sellos que no coincidían, firmas repetidas en patrones sospechosos. Había algo deliberado detrás de esa organización, una manufactura de excusas económicas que escondía un patrón de apropiación. No obstante, antes de lanzar acusaciones públicas, decidió confrontar a Natalia con la evidencia. La escena resultante fue una mezcla de tensión y revelaciones. Sentados frente a frente en el comedor, con la carpeta abierta sobre la mesa como un altar de verdades, Tiago habló con voz contenida. «No voy a hacer esto para humillarte», dijo. «Lo hago para entender qué pasó en mi casa». Natalia miró los documentos, sus dedos jugaron con el borde de una servilleta. Se escuchó un silencio que decía más que cualquier defensa. Cuando habló, lo hizo con voz que intentó seguir siendo dueña de la historia. «Hay cosas que no comprendes, Tiago», murmuró. «No todo es tan simple». Sus palabras tenían esa capacidad de complicar la claridad, de llevar a la sordina la acusación directa. Pero la carpeta sobre la mesa no mintió. Había recibos con sellos repetidos, anotaciones en cuadernos que supuestamente detallaban ventas, y una cadena de hechos que encajaba con los testimonios de los vecinos. La conversación no terminó con una confesión, terminó con una despedida fría. Natalia salió de la habitación con la boca apretada, como si su orgullo fuera una armadura frágil. Antes de cerrar la puerta,
Dejó una frase que se balanceó en el aire como una amenaza envuelta en dignidad. Si llegas a creer que todo lo que te digo es falso, verás lo que significa una campaña. Tiago no respondió. No era momento de amenazas, era momento de acciones. Tomó fotos de los documentos, guardó copias digitales y, con la ayuda de Claudio, comenzó a pensar en pasos cautelares. Limitar el acceso a las cuentas de la casa, solicitar la supervisión de bienes, comenzar una auditoría interna. No eran medidas para castigar sin juicio, eran precauciones para evitar más daño. Esa noche, mientras revisaba todo lo acumulado, Tiago recordó a su padre. Recordó la manera en que él decía que la riqueza responsable es la que cuida, no la que exhibe. Se dio cuenta de que había permitido que la vida se transformara en una exhibición que cubría la ausencia. La decisión de actuar no era impulsada únicamente por la indignación, sino por un profundo deseo de restituir aquello que el dinero no podía comprar, la dignidad humana. En la oscuridad, tomando notas en su cuaderno, empezó a esbozar lo que sería más que una reparación, una promesa. No era una simple restitución de bienes, era la reconstrucción de la vida de su madre, el reinicio de una presencia que no podía ser delegada a registros bancarios. Pensó en un lugar donde las personas mayores fueran recibidas con cuidado y respeto, un espacio que pudiera ofrecer no solo techo, sino compañía, salud y memoria. No pensó todavía en nombres ni en planes concretos, solo en la idea de que una vida digna merecía una respuesta concreta. Antes de tomar cualquier decisión pública, había que cerrar la primera fase de la investigación. El siguiente paso, interrogar al repartidor, localizar a los compradores, reunir testimonios formales de los vecinos y, sobre todo, decidir cómo proteger a doña Margarida sin convertirla en un objeto de disputa. Tiago sabía que la exposición podría dañarla más. Su instinto le decía que la dignidad necesitaba silencio y respeto, no la pantalla de la opinión pública. Cuando la tarde cerró y los últimos rayos del sol se colaron por los ventanales, las piezas acumuladas trazaban una ruta que llevaba, inevitablemente, a un escenario donde la familia, la ley y la moral se encontrarían en un tribunal de responsabilidades. Pero todavía quedaba un tramo por recorrer, pruebas que corroboraran los indicios, palabras que sostuvieran las sospechas, y el momento en que la verdad saldría a la luz con la fuerza de lo incontrovertible. Tiago guardó la carpeta en el cajón de su escritorio, junto a las fotos de infancia y las cartas amarillas de su madre. No era el cierre de nada, era el punto de partida. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, con gente que iba y venía, sin sospechar de las pequeñas tragedias que ocurren justo al lado de las casas pulcras. Dentro, en cambio, algo había comenzado a moverse. Una decisión, antigua y nueva, de poner la presencia por encima de la apariencia. A la mañana siguiente, con la primera luz, Tiago se dirigió al edificio de la empresa de mensajería. Había un video que necesitaba más contexto, la hora exacta, el número de guía, el nombre del receptor. El hombre en la recepción tuvo que revisar varias veces las grabaciones. En uno de esos archivos encontró algo que no esperaba, un timbre registrado a nombre de Natalia, una entrega que coincidía con un movimiento en la lista de ventas. Esa confirmación, mínimamente técnica, funcionó como una palanca. Ya no era solo la palabra de vecinos contra la palabra de una mujer elegante. Había indicios que conectaban actos concretos a fechas precisas. Pero aún había mucho por hacer. La investigación apenas comenzaba a configurar un mosaico que, lentamente, iba a mostrar un patrón. Y en el centro de ese mosaico estaba doña Margarida, cuya dignidad reclamaba más que una simple reparación financiera. Pedía presencia, cuidado, y la restitución de una vida que había sido, silenciosamente, menoscabada. El teléfono de Tiago sonó con el número de Claudio. Era hora de coordinar los próximos pasos. Mientras hablaban, una idea se abrió en su mente como una ventana. No bastaba con recuperar lo perdido. Había que crear algo que evitara que otra familia pasara por lo mismo. Pensó en un lugar que llevara otro nombre, en un proyecto que naciera del dolor, pero construyera esperanza. No era momento de celebraciones, era instante de trabajo firme. Cuando colgó, miró la foto de su madre en la repisa. Sus ojos parecieron pedirle que no demorara. Era una mirada que no solicitaba gestos heroicos, sino la sencillez de la presencia cotidiana. Tiago se prometió, allí y entonces, que haría todo lo que estuviera en su mano para recuperar no solo los bienes,
sino el honor y la tranquilidad de la mujer que le había dado la vida. No era una promesa grandilocuente, era una decisión simple: estar. Y esa simpleza podía transformarse en la más profunda revolución en la casa, en la familia, y quizás más adelante, en la comunidad. Las puertas empezaban a abrirse a una investigación que llevaría a asuntos más complejos, conversaciones públicas y posiblemente a un tribunal. Pero antes de eso, Tiago debía preparar las pruebas, proteger a su madre y, en lo más íntimo, reconciliarse con la ausencia que su éxito había generado. Esta era la primera jornada de un camino que prometía ser largo, doloroso y necesario. La historia no había terminado. Apenas comenzaba a presentar sus piezas. Con la carpeta cerrada sobre el escritorio y la foto de su madre mirándolo desde la repisa, Tiago comenzó a trazar la hoja siguiente del mapa. No bastaba con sospechar. Había que convertir indicios en hechos indiscutibles. Llamó al número que aparecía en el registro de la mensajería y pidió hablar con el repartidor. No fue una llamada sencilla. Entre sistemas, turnos y la rutina impasible de una gran empresa, hubo que insistir. Al final, la voz del joven repartidor sonó por teléfono, un timbre cansado que reconocía la hora exacta, la dirección y una costumbre de entregar sin preguntar demasiado. Se vieron en una cafetería cercana. El hombre se presentó con el delantal aún manchado de asfalto, las manos marcadas por el trabajo de cargar y descargar. Al principio habló como quien quiere salir cuanto antes, con respuestas breves y corporales. Entregué, firmó alguien, me fui, repitió. Pero cuando Tiago mostró una foto del video que doña Nair le había dado, la mirada del repartidor cambió. Recordó el día, la puerta abierta, el paquete firmado por una mujer con guantes, la prisa de la camioneta que ya debía seguir ruta. Dijo el número de guía, la hora y la breve conversación que tuvo con la persona que lo recibió. La mujer había dado instrucciones para que guardaran las cosas en el porche. Con la memoria del trabajador, Tiago y Claudio comenzaron a atar una hebra más del tejido. El siguiente paso fue localizar a quienes habían comprado los muebles y objetos. En algunos casos, los compradores eran comerciantes de segundo piso en mercados de pulgas, en otros vecinos que habían adquirido muebles a buen precio sin sospechar su procedencia. Un anticuario que había adquirido un juego de sillas describió la transacción con la fría claridad de un comerciante. Me dijeron que eran de una mudanza, que estaba todo legal. A ninguno le constaba un origen ilícito, la mayoría actuó sin mala fe. Eso volvió más complejo el mapa. No buscaban demonios en cada comprador, sino rastros que conectaran la venta con maniobras internas. Mientras la investigación avanzaba, la casa dejó de ser un escenario compartido para convertirse en un objeto de custodia. Tiago pidió formalizar medidas urgentes para proteger cuentas y limitar accesos. No quiso confrontaciones públicas que dañaran más a su madre. Buscó acciones discretas y firmes, cambiar contraseñas, solicitar estados de cuenta y certificar movimientos bancarios. No eran estrategias para humillar a nadie, sino pasos para detener la hemorragia. Las noches de guardia se multiplicaron, y con ellas la sensación de que aquello que parecía material era en realidad la punta de una herida más profunda. En el vecindario, la noticia se movió en susurros. Algunos amigos de la familia se acercaron con preguntas que eran miradas de culpa colectiva. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Decidieron, sin embargo, que la protagonista debía ser siempre la dignidad de doña Margarida. Cuando Tiago la escuchó decir, en una tarde en que abrieron ventanas para que entrara el sol, «Solo quiero que me miren», supo que la reparación no pasaría por estruendo mediático, sino por actos diarios, y por limpiar el polvo de lo que había sido usurpado del corazón de la casa. Hubo un momento en que la tensión rompió cualquier educación formal. Natalia, sintiéndose acorralada, empezó a mover sus piezas. Se reunió con un abogado propio y lanzó una estrategia de contraataque, basada en la idea de malentendidos administrativos. Intentó, mediante llamadas con tonos serenos, sembrar dudas en la comunidad, que Tiago estaba exagerando por su propio temperamento, que la vida de pareja llevaba su complejidad. Sus palabras tenían la precisión de quien ha sabido presentar siempre su versión al gusto de quien escucha. En la intimidad, sin embargo, sus gestos eran otra cosa. Mensajes intimidatorios enviados a vecinos, insinuaciones de quien testificara sería arrastrado a una disputa pública. No llegaron a agresiones físicas, pero sí a la amenaza velada de convertir la casa en un campo de batalla emotivo. Doña Nair, en cambio, se mantuvo firme. Su testimonio fue simple y directo. Vi hombres llevar sillas y una cama. En la audiencia, su voz, no experta ni profesional, adquirió la potencia de la veracidad cotidiana. Contó con detalles,
La hora en que escuchó motores, la forma en que un paquete desapareció por la puerta. No pidió atención ni recompensa. Entregó su memoria sin adornos. Para muchos en la sala, la humildad del testigo fue más contundente que cualquier fórmula forense. El proceso caminó con la lentitud propia de los juzgados. Hubo un sumario inicial, medidas cautelares para proteger la vivienda y el patrimonio de la madre, y la eventual cita para una audiencia donde se presentarían las pruebas más comprometedoras. En esos meses, Tiago dedicó cada momento libre a estar con su madre. La llevaba al médico, mantenía la casa con algo de manos propias, reconstruyó la cocina con platos sencillos que devolvieran el olor de la infancia. No eran gestos grandilocuentes, eran el trabajo diario de restituir lo que el descuido y la manipulación habían corroído. La fecha del juicio llegó con la misma quietud que traen los días importantes, una mezcla de tensión contenida y la calma forjada por la preparación. En la sala, las luces eran neutras, los papeles se apilaban con formalidad y la cámara del juzgado parecía un ojo paciente. El juez, un hombre de voz rasgada por años de escuchar vidas, abrió la sesión con la solemnidad de quien sabe que allí se decide algo más que un asunto patrimonial, se juzga la integridad de relaciones humanas. Las pruebas se presentaron en orden. Primero, los extractos bancarios que mostraban movimientos no explicados, luego la lista de objetos que ya no figuraban en el inventario doméstico, después la cadena de mensajes con el pedido de ventas que en ocasiones tenían la rúbrica dudosa. Cuando llegó el momento de proyectar el video que doña Nair había entregado, la sala pareció contener el ademán de respirar. En la pantalla, aquellos segundos ganaron una vida propia, el repartidor, la puerta abierta, la mujer que recibe la caja. No era una escena escandalosa, era, en su cotidianidad, la prueba de una lógica. Alguien autorizaba entradas y salidas sin registrar la verdad. El repartidor subió al estrado y repitió lo que había contado en la cafetería. Su relato fue corroborado por el anticuario y por vecinos que habían reconocido patrones similares, llamadas para recoger muebles, ventas rápidas, silencios que se explicaban por la diferencia entre lo que se veía y lo que se decía. Todo construyó una cadena narrativa que, para el juez, dejó pocas dudas sobre la existencia de al menos una administración irregular de bienes de la casa. Natalia se defendió con la compostura de quien cree en su versión. Alegó que muchas decisiones habían sido conjuntas, que la compra y venta de objetos respondían a la necesidad de reorganizar espacios, que los movimientos bancarios tenían explicaciones administrativas. Su abogado intentó cuestionar las pruebas, sembrar la duda sobre su validez, señalar faltas de procedimiento. Fue un combate de argumentos técnicos y matices, pero la claridad de los testimonios, la coherencia de las fechas y la evidencia visual del repartidor marcaron una distancia entre las versiones que poco a poco favoreció la versión de protección a la víctima. El veredicto no fue una sentencia escueta ni una feria de emoción. El juez dictó medidas que buscaban ante todo proteger a doña Margarida. Limitó el acceso de Natalia a ciertas cuentas y bienes, ordenó una auditoría sobre ventas y transferencias y declaró la apertura de una investigación penal por indicios de apropiación indebida. La decisión fue medida y firme. No proclamó la culpabilidad definitiva, pero sí señaló que existían pruebas suficientes para proceder con cautela y protección. Para Tiago fue un alivio contenido, no porque buscara venganza, sino porque la ley daba pasos concretos para frenar lo que ocurría. La reacción de Natalia fue de incredulidad contenida. En privado, lanzó amenazas veladas hacia el entorno de Tiago. En lo público, mantuvo su versión de inocencia. Con el proceso en marcha, la relación entre ambos se volvió insostenible. La casa ya no era un hogar compartido, sino un campo de disputa. Tiago tomó la decisión dolorosa de separarse, no con un gesto de expulsión cruel, sino con la determinación de proteger a su madre de cualquier contacto que pudiera reabrir heridas. Natalia dejó la casa con maletas contenidas y una mirada que no admitía la caída. Los meses siguientes fueron de audiencias, peritajes y testimonios. La fiscalía, con lo que había reunido, formuló cargos por apropiación y falsedad documental. El tribunal, tras evaluar pruebas y escuchar a las partes, decretó la prisión preventiva para Natalia hasta que se esclarecieran los hechos. La noticia corrió por los pasillos de la ciudad, con esa mezcla de curiosidad y estupor que traen los asuntos domésticos cuando tocan lo público.
Para Tiago no fue una victoria jubilosa, fue la constatación de que la ley, a veces, debe actuar cuando ya el daño es evidente. Antes de la detención, sin embargo, hubo una visita que nadie esperaba. Natalia solicitó ver a doña Margarida. Lo hizo con una carta breve, llena de ruegos. Aquella mañana, en la sala pequeña de visitas, se encontraron frente a frente la mujer que había sido dañada y la que ahora se defendía. La conversación fue breve y tensa. Natalia habló de arrepentimiento sin profundidad, de situaciones difíciles, de errores. Doña Margarida, con la serenidad de quien ya no quiere protagonismos, la miró con distancia. «No vine a acusarte», dijo la anciana con voz clara. «Vine a pedir que nadie me convierta en objeto de pelea. Yo quiero paz». Las palabras de la madre impactaron a Natalia de una manera inesperada. Quizá no fue un momento de arrepentimiento público, pero sí el reconocimiento de que la centralidad de la vida había sido desplazada por la lucha. Pocas semanas después, la detención se efectuó con la frialdad burocrática de los procedimientos. Natalia fue ingresada en un centro penitenciario para cumplir la medida cautelar. No hubo escándalos, apenas la sensación de que la justicia tenía todavía un tramo por recorrer. La reacción de la comunidad fue variada. Algunos cerraron filas con Tiago y doña Margarida, otros guardaron silencio. Hubo comentarios ásperos, juicios rápidos y también gestos de solidaridad. Vecinas llevaron comida. Un antiguo amigo que tenía conocimientos en restauración ofreció recomponer piezas dañadas, y voluntarios de la iglesia local pasaron una tarde arreglando el jardín. Fue una reparación colectiva, lenta y humilde, que devolvía a la casa algo más que muebles. Le devolvía calor humano. En paralelo a los procesos judiciales, Tiago entendió que no bastaría con restituir lo que se había perdido. Había que transformar la experiencia en algo que previniera la repetición. Recordó la promesa que había bosquejado aquella primera noche de insomnio: crear un lugar donde la vejez tuviera dignidad, donde la soledad no fuera el destino inevitable de quienes habían dado la vida. Así nació la idea de la Casa Margarida, un proyecto que no buscaba imitar instituciones frías, sino crear un hogar que celebrara historias y devolviera afecto. El proyecto se articuló en torno a 3 principios: presencia, cuidado digno y memoria. Presencia, porque dijo Tiago en las primeras reuniones, la mayor enfermedad de la vejez es la invisibilidad. Cuidado digno, porque toda persona merece atención profesional y respeto por su historia. Memoria, porque la vida de cada anciano contiene relatos que son patrimonio de la comunidad. No fue una empresa de lujo ni un centro de mercado, fue un taller de humanidad. Para poner en marcha la Casa Margarida, Tiago convocó a profesionales, vecinos, amigos y quienes ofrecieron sus habilidades, enfermeras dispuestas a trabajar con paciencia, voluntarios para acompañamientos, donantes para adaptar un edificio accesible. No hubo campañas rimbombantes, hubo conversaciones, transparencia y muchas horas de trabajo. Las primeras habitaciones se inauguraron con platos sencillos y música baja, y con la presencia de algunos de los primeros residentes, personas que habían vivido solas y encontraron en la nueva casa un lugar para conversar. Dona Margarida fue la primera en ocupar una de las camas, no por privilegio, sino por simbología. Allí se cuidaba a quienes habían sido víctimas de la indiferencia. Con la atención que merecía, recuperó el peso de su voz. Empezó a cocinar pequeñas porciones, a contar historias de juventud y a recibir visitas que por fin eran de compañía y no de fiscalía emocional. Tiago, en sus turnos, lavó platos, dobló mantas y escuchó relatos que lo llevaron a entender la profundidad de aquello que había perdido: el tiempo compartido. La noticia de la Casa Margarida se difundió de forma orgánica. Vecinos que habían sido testigos de la historia anterior encontraron en el proyecto una forma de reparación simbólica. No se trató de justificación ni de borrar el dolor, sino de convertir la experiencia en un recurso para otros. Con el tiempo, la casa empezó a ofrecer talleres de memoria, apoyo psicológico y actividades que daban sentido a los días. No fue una solución mágica, pero sí una práctica concreta: la dignidad convertida en acción. Mientras tanto, el proceso contra Natalia avanzó. En una de las audiencias decisivas, ella manifestó remordimiento. Las declaraciones que ofreció en la última instancia fueron más hondas que las defensas anteriores. Fue un reconocimiento que al menos abrió la puerta al perdón humano. La justicia, sin embargo, actuó con límites. La condena fue proporcional a los hechos probados, con una pena que incluyó la obligación de restitución parcial y un tiempo de privación de libertad acorde con las leyes aplicables. Más allá del castigo, lo que Tiago buscó siempre fue que se cristalizara la responsabilidad y que se cuidara a su madre.
Antes de que la sentencia quedara firme, y mientras las apelaciones todavía se ventilaban, Tiago tomó una decisión que muchos consideraron inesperada: visitar a Natalia en el centro penitenciario donde estaba recluida. No fue una visita para revivir el drama, ni para humillar. Fue un encuentro que él planeó con claridad moral, no como amigo, ni como cómplice, sino como alguien que necesitaba cerrar un ciclo para poder seguir viviendo sin rencor. Entraron en una sala de visita que olía a jabón y a rutina. Natalia lo recibió con ojos agrios y una vulnerabilidad nueva. Había pasado de la indolencia al recogimiento. No hubo grandes gestos dramáticos. Sentados frente a frente, con la predecible distancia de un vidrio entre ambos, conversaron como dos personas heridas que de pronto comparten el reconocimiento del daño. «Lo siento», dijo ella sin fanfarria. «No sé pedir perdón de otra forma que no sea con palabras». Tiago la escuchó. Sus palabras no eran un bálsamo instantáneo para la humillación que su madre había vivido, pero sí un paso en la dirección correcta. Recordó las noches de su infancia, las manos curtidas de su madre, y, pese al dolor, encontró en su pecho un lugar donde el perdón podía nacer. «No vine aquí para destruirte», respondió con voz templada. «Vine para terminar con el peso que sostuve tanto tiempo». No fue una absolución sin consecuencias. Tiago no borró lo que había pasado, ni retiró las demandas. El perdón que ofreció fue una decisión personal, un acto de liberación que no eximía de la justicia, pero que le permitió a él soltar el rencor que, de otro modo, habría terminado en su propia destrucción emocional. La conversación fue breve, pero suficiente para que ambos reconocieran que el daño tenía rostros y que la reparación requería pasos concretos: restitución, trabajo comunitario y la imposición de límites. Tras la sentencia y la entrada en vigor de las medidas, la vida en la casa cambió. Tiago organizó la restitución de los muebles que había sido posible recuperar, pagó lo que faltaba para recomponer el jardín y se aseguró de que su madre contara con atención médica y cariño constante. No fue una llegada triunfal, fue el ritmo del cuidado, comidas con la calidez de la conversación, tardes en el patio y la presencia de amigos que hacían más liviana la soledad. La Casa Margarida, por su parte, creció en pequeñas etapas. Hubo donaciones de mobiliario, sesiones de capacitación para el personal y charlas sobre el valor de la vejez. La iniciativa se volvió un espacio de encuentro intergeneracional. Escuelas cercanas llevaron a sus alumnos a escuchar historias, jóvenes hicieron voluntariado y aprendieron a escuchar, y ancianos que vivían en aislamiento encontraron un propósito. Más que un proyecto autorreferencial, la casa se transformó en un símbolo de lo que puede surgir cuando el dolor se convierte en obra. En el ámbito personal, Tiago experimentó una transformación que no tenía nada que ver con balances empresariales. Aprendió que la riqueza sin presencia es una vitrina vacía y que la dignidad solo se restituye con actos. Empezó a poner límites, menos viajes, más cenas en casa, llamadas frecuentes a su madre. No lo hizo por obligación pública, sino por una decisión interna que le devolvió sentido a su tiempo. El cambio fue pausado. Hubo días de culpa, otros de alegría, y muchos en los que la responsabilidad cotidiana se mezcló con la paz de una presencia necesaria. En una tarde de otoño, cuando el jardín floreció con retratos de memoria y las risas comenzaron a ocupar rincones, Tiago organizó una pequeña ceremonia para inaugurar oficialmente la Casa Margarida. No fue un evento de ostentación, fue un acto sencillo con vecinos, voluntarios y algunos de los primeros residentes. Dona Margarida, con su vestido de colores suaves, cortó una cinta que ya no era símbolo de propiedad, sino de esperanza. Los aplausos fueron cálidos y, sobre todo, íntimos. La historia no terminó ahí. Con el tiempo, la Casa Margarida sirvió como plataforma para que otras familias renovaran su mirada sobre el cuidado de los mayores. Historias pequeñas empezaron a circular. Una nieta que volvió a visitar a su abuela, un vecino que dejó de ignorar aquello que veía, una comunidad que aprendió que la presencia cotidiana es a veces la reparación más profunda. El proyecto no eliminó las injusticias del mundo, pero puso en evidencia que la respuesta a la desidia puede ser la construcción paciente de la dignidad. En los meses que siguieron, Tiago visitó a Natalia una vez más. No porque buscara reconciliación con la vida que habían compartido, sino porque creía en el poder liberador del perdón. En esa segunda visita, cuando ya la mujer había pasado por procesos judiciales y rehabilitaciones internas, hubo una conversación franca que cerró un ciclo. Natalia habló de sus errores, de cómo el miedo la había llevado a decisiones que no supo sostener. Tiago le escuchó sin eliminar la evidencia de lo ocurrido, pero con la serenidad de quien ha decidido no vivir encadenado al rencor. «Te perdono»,
dijo sin solemnidades. No porque todo vuelva a ser igual, sino porque no quiero que mi vida se pudra en odio. La frase no era un gesto de poder, sino de libertad. No borró la sentencia, ni los pagos de restitución, ni la responsabilidad asumida por Natalia. Fue, en cambio, una elección natal, la de soltar una carga para poder ofrecer lo mejor a quien lo necesitaba de verdad: su madre. La comunidad siguió hablando de aquel hijo millonario que había regresado y encontrado a su madre pidiendo. Algunos comentaban la ironía, otros celebraban la transformación. Para Tiago, la lección fue sencilla y a la vez profunda. El valor de lo que somos no se mide por lo que mostramos, sino por lo que hacemos cuando la dignidad de otro está en juego. Lo que parecía una historia de riqueza y pérdida se convirtió en una narración sobre responsabilidad, reparación y compasión. Al final, en una escena que cerró muchos capítulos, Tiago se sentó en el porche junto a Dona Margarida. Ella sostenía una taza, la piel marcada por los años, y miraba el horizonte con la calma de quien ha atravesado tropiezos y ha encontrado un lugar para respirar. No hubo grandes discursos, solo la paz que viene de estar presente. «Hiciste bien», le dijo ella, con voz más fuerte que en otras ocasiones. «No por los bienes, por volver». Él sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, el brillo de las cuentas no le pareció la medida principal de su vida. Si esta historia te tocó, suscríbete para escuchar más relatos que invitan a la reflexión y al cuidado de lo que importa. El cierre no pretende ser una moraleja simple, ni una fórmula perfecta. Es un recordatorio. La riqueza puede comprar muchas cosas, pero nunca reemplaza la presencia que sostendría a quienes nos dieron la vida. Si tienes un padre, una madre, un anciano cerca, llama hoy. Una llamada, una visita, un gesto cotidiano pueden detener la erosión silenciosa que muchas familias viven. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y convierte la indignación en acción concreta. Visita, pregunta, ofrece una mano. En el epílogo de esta vida reconstruida, la Casa Margarida se consolidó no como monumento a un dolor, sino como fruto de una decisión: transformar la culpa en cuidado, la pérdida en obra. Tiago entendió que el perdón no anula la justicia, y que la justicia no excluye la compasión. Caminó, desde aquel día en que su auto importado frena frente a la acera, hacia una vida en la que la presencia, la reparación y el servicio marcaron el verdadero patrimonio que necesitaba proteger. La historia quedó así: una madre recobrando su dignidad, un hijo encontrando su lugar en la simplicidad del cuidado, y una comunidad que aprendió a no mirar hacia otro lado. Quizá no sea una lección perfecta para todos los casos. Sí es, en cambio, la muestra de que cuando la vida nos exige elegir entre apariencia y presencia, la segunda es la que construye destino. Hoy, si tienes tiempo, llama a quien amas. No postergues lo que la dignidad de una vida necesita: tu mirada.